tanto, ven, voy a accionar un youtuber que se llama Pepe de Mago. Mano, accionalo, gente. Accionémoslo, Pepe de Mago. Garten of Banban 8, la entrega más reciente de esta Que ya salió demencial Garten saga of en la Banban que 8. exploramos un kindergarten abandonado lleno de monstruosidades, se acaba de estrenar y la verdad es que está muy buena. Así que como ya se ha hecho costumbre, hoy les voy a contar toda su historia con lujo de detalles. Si aún no has visto la historia de los 7 primeros episodios, te recomiendo que les des una chequeada Gente, antes ves el para Pepe que de Mago. entiendas todo sin problemas. En la descripción del video te voy a dejar un link directo para que te pongas al día. Antes de empezar, tengo que hacer una aclaración. Desde que la historia arrancó con Garten of Banban 1, Sí, allá por el lejano año de 2023, yo siempre asumí que el protagonista era hombre, pero con el lanzamiento del capítulo 8, al menos en la traducción al español, se ha confirmado que en realidad controlamos a una mujer. Para asegurarme le pregunté a Faris, uno de los desarrolladores, y me confirmó que esto es correcto. Resulta que en estos juegos controlamos a una aguerrida madre que está buscando a su hijo desaparecido. Es por ese motivo que a partir de ahora Bob ya no será Bob. Quiero que le den una cálida bienvenida a Babette o Bab para los amigos. Ahora sí, que comiencen los sustos y también las locuras. ¡Obedezcan la ley! Nuestro macabro relato empieza igual que los 7 juegos anteriores, con las imágenes de una cámara de seguridad donde se mostraba lo que ocurrió aquel fatídico día en el que niños y adultos desaparecieron del kindergarten de Banban sin dejar rastro. Para una madre que busca a su hijo desaparecido, el pero tiempo gente, es una... gente, ya volví. Era la inquietante frase que acompañaba el metraje. Aquí se mostraba el armario donde Flumbo, el Banban de piel azul y barba amarilla, fue encerrado por su amigo de piel roja al final de Garden of Banban 0. Se nos da a entender que él pasó años ahí dentro. Como de seguro recuerdas, al final del 7º capítulo, nuestra querida Bab fue noqueada por Sirinjon y cuando abrió los ojos estaba en una cárcel de máxima seguridad. Su guardián era uno de los súbditos más mala onda del cirujano. ¡Arriba, monstruosidad asquerosa! Mala Ni onda. siquiera soporto mirarte. Era obvio que no le tenía ni un poquito de aprecio. Te estaré observando. Aquella cárcel era un lugar horrible. No hay nada que ver aquí. ¡Muévete! Ahí los abusos y la violencia eran cosa de todos los días. ¡Recoge esa lata! Nuestra heroína salió de su pabellón detrás de un prisionero de Givanium que al parecer era fanático de One Piece y caminó hacia un edificio de ladrillos para recibir su identificación. Siéntate para que pueda tomarte una foto. La mujer hizo caso, aunque no sonrió para la foto. Tengo que salir de aquí cuanto antes. Mi pequeño me necesita, pensó Babette mientras le entregaba su identificación al guardia de turno. ¡Wow! Hasta tus fotos son horribles. Graciosito te cree, ¿no? Bueno, por lo menos yo no me veo como un alien hecho de plastilina que tiene complejo de maquinista de tren. Se dijo a sí misma nuestra protagonista, tantito dolida. Ella era una persona orgullosa. El capataz le ordenó que agarre un pico y se ponga a romper rocas. Un poco más allá se encontró con Stinger Flynn, quien también había sido apresado. La medusa ahora era pequeñita. Era obvio que Sirinjon le había hecho algo para reducir su tamaño. Ya no daba miedo, ahora solo daba lástima. Todo es tu culpa. Ahora el cirujano controla todo. Bab se puso manos a la obra y después de un rato el capataz la llamó para entregarle un registro de trabajo. El día había terminado. El día había terminado. ¿Qué? 3 minutos trabajé. Pero bueno, mejor para mí. Todos aquí están demasiado locos, pensó mientras regresaba a su pabellón. Resulta que Stinger Flynn y ella no eran los únicos que habían sido atrapados por el traicionero de Sirinjon. Bambalina, Opila Bird y Tarta Bird, Napnalina e incluso el señor Kabubman, que ni siquiera era un ser vivo, estaban ahí también.
incluso había cadáveres. Horrible el lugar. Sí. Nuestra heroína entregó su registro de trabajo y cuando estaba por entrar en su pabellón, un alien de Givanium le pasó la voz. El jefe quiere hablar contigo. Acompáñame. Su jefe no era otro que Dadadu, el Dadadu. líder de los traviesos. Resulta que el monstruo de dientes enormes y corbatita de Donkey Kong tenía un plan para escapar de aquel horrible lugar. Toma todo lo que necesites y vuelve aquí en un par de horas. Como es obvio, la bestia no confiaba en ella. Si alguien se entera de nuestra pequeña reunión, tu cabeza será mi almuerzo. Jumbo Josh también estaba ahí. Seguía mal luego de que se comió el cetro al final de Garden of Banban 7. Sí. Pero ¿cómo demonios hicieron para meterlo por la puerta? Ay, nada aquí hace sentido. Pensó Dame Babette todo. ¿Cómo completamente meto a Jumbo Boss en la puerta? Se echó Eso a cabe dormir. no Cuando cabe. abrió los ojos, Jumbo tenía al Josh sheriff no puede Toadster caber y a un tanto. grupo de guardias parados al frente. Habían descubierto el plan de fuga de Dadadu. Creyeron que podían escaparse de mi prisión, ¿eh? Uno de los monstruos de Givanium le había contado todo a cambio de una paleta de fresas. Lo siento, chicos. Fue una oferta que no pude rechazar. El sapo tenía intenciones de hacer justicia con sus propias manos. Nuestra Hola. querida Bab era la siguiente, pero justo en ese momento se le apareció un salvador. ¿Pero qué? Un alien de Givanium que no dudó en destrozar la pared de la cárcel con su camión. Estaba locazo. Su Ok. locura no tardó en pasarles factura. ¡Nos caímos del puente! Cuando abrió los ojos, Bab notó que había caído en una instalación subterránea y mientras exploraba encontró un enorme armario de madera que había sido trabado desde afuera con unas cuerdas. Ahí dentro había algo o Zumbo. alguien. Se escuchaba una ligera respiración. Nuestra heroína con nervios de acero agarró un par de tijeras y sin pensársela ni un segundo desbloqueó las puertas. Fue así como conoció a Flumbo. Aquel inocente Banban de piel azul seguía jugando a las escondidas a pesar de que habían pasado ya varios años desde que su amigo lo dejó ahí. When the game's over, I'll come find you. Sí. Seguía esperando a su camarada de piel roja. ¿Estás jugando con nosotros? De pronto escucharon un ruido, así que Babette cerró el armario rápidamente y se escondió debajo de una mesa. Banban había regresado por fin. Su batalla con los traviesos al final del capítulo 6 lo había dejado hecho porquería. Le faltaba un ojo, se le había caído la mitad de la piel y uno de sus brazos estaba muy lastimado. Ok. Pobrecito. El monstruo de piel roja Ok. seguía confiando en el cirujano a pesar de todo lo que había pasado. Vine a buscar a un viejo amigo que el cirujano dice que necesitamos. Su viejo amigo no era otro que Flumbo. Espera. ¿6? ¿De verdad eres tú? Por algún motivo, Banban no recordaba que él era el caso número 6, ni tampoco que había encerrado a Flumbo dentro del Ok. armario. Él creía que era humano. Estaba convencido de que su verdadera identidad era la del doctor Adam Utman. Pobrecito. Los dos Banbanes y Babette llegaron a la estación de tren más cercana y se montaron en el primer vagón que apareció. El plan era llegar a las oficinas del cirujano cuanto antes. Siringion, sin embargo, Ok. tenía otra idea. Una peligrosa humana ha escapado de su confinamiento. Ofrecemos una recompensa de 10 paletas por su captura. 10 Se notaba paletas que la odiaba captura. con todo su ser. Es una mentirosa. Tanto es así que había enviado a 6 monstruos para cazarla. Luego de aquel anuncio tan agresivo, Banban decidió cambiar los planes. Le dijo que lo mejor era que se baje en la antigua clínica y que la use para infiltrarse en la torre del cirujano, ya que ambos edificios estaban conectados. Su oficina está en uno de los pisos superiores. Podemos utilizar los dispositivos que tiene ahí para localizar a tus hijos sin que el cirujano se entere. Su amigo de piel roja le entregó una llave. Le deseó buena suerte y con las mismas se fue. ¡Adiós! Flumbo y él la esperarían en la guarida de Siringion, o al menos esa era la idea.
Ya en la clínica, nuestra heroína encontró un disquete y sin pensársela 2 veces lo insertó en un módulo. Un asistente virtual que tenía la forma de Peter Jiggle Sí, la saludó Peter con Jiggle. cariño Soy el asistente Peter Giger. y acto seguido la Ok. escaneó de pies a cabeza. Escaneó de pies a cabeza. Ok. Quedaba claro que sus aventuras habían sido muy duras. Ninguna parte de tu cuerpo parece sana. Antes de dejarla ¿Qué? pasar, el Peter Jiggle en pixel art le entregó un control remoto capaz de combinar colores, desbloquear puertas y generar descargas eléctricas no letales. Una verdadera ganga si me lo preguntan a mí. Sí. Luego de resolver un colorido acertijo, Bab accedió por fin a la antigua clínica y lo primero que hizo fue darse una vuelta por las instalaciones. Como de seguro ya imaginas, el lugar estaba hecho un desastre. Sí. Había barriles de Yo creo Gibanium que en sí. cada rincón. Creo que Mientras sí estamos exploraba, encontró como una nota que desastre. hablaba del caso 6C, a Como quien nosotros Bam Bam. conocemos como Flumbo. El plan de los científicos que lo creó Yo era creo que que él sí. reemplazase a Van Van, aunque eso quedó frustrado luego de su Yo desaparición creo que al final de sí, Garden John of Van ya Van dice que va a 0. decir. ¿Será acaso que Va a Van Van lo decir- encerró en el armario a Va a decir. propósito para que no lo Mi reemplazara? peineta Un pillín favorito del es Van Bam Vancito. Bam. Pues todo indica que eso fue justo lo que ocurrió, mi querida Bab. Tras descubrir que los Querida Capitán Bab. Fiddles habían sido creados para imitar el comportamiento de los bebés humanos ¿Ves? y que Pequeña. Opila Bird y Tarta Bird habían sido ¿Qué diseñados para carajos? comprobar si podían desarrollar instintos paternales con sus retoños, nuestra heroína resolvió un nuevo acertijo de colores y televisores y gracias a eso consiguió una llave morada. Ok. La usó para entrar en el consultorio de un doctor hecho de Gibanium a quien claramente le faltaba más de un tornillo. Y la mejor prueba de eso es que estaba enamorado de Bam Bam. Naftalina. Nanaína. Puede existir. Nanaína y tan quiere que se bella. muere. ¿Oíste bien? De Napnalina. Nanaína El plan de y aquel quiere que se monstruo muere era como- recrearla y para eso necesitaba más? la experiencia de Babette. Tú ya lo Nanaína hiciste y una qué vez. más. O Y mejor quiere que dicho, se la necesitaba para que pegue- presione unos cuantos quiere tener botones una en el orden pareja. correcto. Un clásico. Mm, Luego de mucho esfuerzo, Nana. nuestra heroína logró el cometido Es azulito de nana abajo. Ya puedo imaginar nuestra primera cita. y la cosa que se supone debía de ser Napnalina empezó a hablar. ¿Qué? ¿Puedes decir algo más? Su creador no quedó nada, pero que nadita contento No. con el resultado. ¡Eh! Era obvio que no estaba bien de la cabeza. No, Nadita bien. no, muy mal. Luego de aniquilar a su creación, quedó tan nervioso que se volvió tartamudo. Toma mi tarjeta que está ahí atrás. Vas a Esas tratar fueron muy- sus últimas palabras. What the fuck? Babette What the salió fuck, del Babette? consultorio con cautela, temerosa de la bestia que acababa de ver, Una- pero una afuera araña, no encontró de nada. ese- una araña. Suspiró aliviada y continuó caminando. Lo que ella no sabía era que Claurenzo, uno de los monstruos que Sirinjon Espérate, había Claurenzo. enviado para aniquilarla, andaba tras sus pasos. Un pendejo. Nuestra heroína corrió mientras lanzaba descargas Man, es un eléctricas contra pendejo. la bestia y de algún modo consiguió derrotarla. La cabeza de Claurenzo explotó en 1000 pedazos. ¡Hala! Con el monstruo ya muerto, Babette escapó por fin de la clínica y se enrumbó hacia la torre del cirujano. En el camino encontró varios afiches que lo pintaban como un dictador despiadado. Sirinjon no solo era malvado, sino que también era un ególatra. Prueba de ello era la estatua esculpida a su Ok. imagen y semejanza que custodiaba la entrada de su Ok. torre. Babette se montó en un elevador y ascendió hasta la cima donde la esperaban varios cuadros surrealistas. Todos Sí. habían sido pintados por Bruchista, la osa Lucita, hormiguera. ¿Pero qué? ¿Otro monstruo más? Lucita. ¿Cuántos hay, por Dios santo? Pensó nuestra No heroína sé. tantito molesta. Yo creo que no sé. Tenía razón. Luego de abrir una puerta, Yo no sé cuántos encontró al motos son. pobre de Flumbo amarrado a una camilla. ¡Sácame de aquí! Bueno. ¡Quitarme los ojos! Solfius el gigante estaba ahí también observándolo todo, con ese par de ojos negros y vacíos que lo caracterizaban.
Bab apretó unos cuantos botones y gracias a eso alcanzó a liberar a su camarada. Lamentablemente para ellos, Sirinjon y Ban Ban no tardaron en aparecer. No lo puedo Vaya. creer. ¿Qué tenemos por aquí? Vuelve a sentarte en la cama, amiguito. Flumbo, sin embargo, no tenía intenciones de dejar que lo atrapen otra vez, así que hizo lo impensado. No voy a perder. Nunca pierdo. Desaparezco. Se lanzó al vacío y de pasadita se llevó a nuestra protagonista con él. Todo un loquillo. Un Fue así loquillo, como sí. terminaron en el estómago de Solfius, donde, aunque suene increíble, vivía una comunidad de monstruos de Givanium. Tenían aldeas, gobierno y todo. El anciano quiere hablar contigo. Babette Ok, fue corriendo anciano a de hablar ley. con el anciano, quien, por cierto, estaba muy molesto. Soy el anciano y tú y tu amigo casi caen sobre mi cabeza. Él, sin embargo, era un monstruo justo, así que le dijo que los ayudaría a escapar siempre y cuando le trajera su corona. Bab así lo hizo. Gracias. Ahora vayamos a ver a tu amigo. Quería irse cuanto antes de ahí. El estómago de Solfius no olía tan bien que digamos. El tema es que Flumbo estaba en la cárcel y el patriarca les explicó el porqué. Poco después de que cayeran aquí, la aldea vecina se incendió. Los supervivientes dicen que tu amigo provocó el incendio. Dicen que lo vieron con sus propios ojos. El plan era que Babette convenciese a los 3 ministros de la aldea para que votaran a favor de liberar a nuestro querido y azulado Flumbo. Sí. Para convencer a los votantes, nuestra heroína tuvo que hacer de todo. Se convirtió en asesora de modas. Ok. Recolectó 10 trozos de carne de dudosa Ok. procedencia e incluso ayudó a uno de ellos a pescar. Aunque eso no salió tan bien que digamos. Ay, güey, what the fuck. Ya con los 3 votos, regresó confiada a donde el anciano solo para descubrir que la habían timado. Timao. La habían timado. Todos habían votado por la no liberación de Flumbo. ¿Qué hiciste? Ahora jamás voy a salir de ¿Qué aquí. hice? El patriarca, sin embargo, propuso un nuevo plan. Ir a la aldea vecina en busca del verdadero culpable del incendio. Solo así podrían limpiar el nombre de Flumbo. Acompáñame, amiga. Ni bien llegaron a la aldea calcinada, Babette se puso a investigar y no tardó en toparse con un árbol hueco que estaba deformado ¿qué por es raíces eso? y protuberancias extrañas. Para su ¿Qué es pésima eso? suerte, aquel lugar servía de guarida para Barça, otra de las bestias Barça. controladas por Sirinjon. Ese monstruo era el verdadero culpable del incendio. Su antorchita lo delataba. Era obvio que la abominación había sido creada usando el ADN de una hiena muy reilona. Esa hiena sabía Sí. escupir fuego como si fuese Dalsim de Street Fighter. Sí, ya sí, de qué parte. Pero ese Además es de Dalsim. reilón, Barça era muy sediento. Lo puedo Babette entender. aprovechó esto y cargó de electricidad las protuberancias del árbol que estaban llenecitas de agua. El monstruo no era tan brillante que digamos, así que cayó en la trampa varias veces. Y por algún extraño motivo, terminó explotando igual que Claurenzo. Sí, como cambio. ¿Cómo les encanta explotar a los monstruos en este kindergarten? Pensó nuestra Yo creo heroína que mientras siempre a Moto recuperaba el explotan como aliento. bombas Se en la notaba que barriga. Barça le tenía aprecio a Ban Ban, ya que llevaba un peluchito suyo en la espalda. El anciano no tardó en aparecer y la felicitó parece por haber como- encontrado y aniquilado al verdadero culpable del incendio. Era hora de limpiar el nombre de Flumbo. Tu amiga y yo descubrimos al verdadero culpable. Te pido disculpas. Luego de liberar al Ah, Ban Ban bueno. azul, el patriarca les reveló algo sorprendente. Te crearon para que fueras la superestrella del complejo. Pero no todos estaban de acuerdo. Allá afuera verás una versión trucada de este retrato familiar porque simplemente te borraron de la historia. Resulta que Flumbo No. era el llamado a ser el líder del kindergarten de Sí. Ban Ban. El monstruo de piel roja no era más que un impostor. El día había sido muy largo, así que Babette regresó a su cabañita para echarse una siesta y ahí encontró a Stinger Flynn. La medusa tenía algo que mostrarle. Buen día. Nuevo día,
Nuevo comienzo. En esta nueva alucinación, Ban Ban y el resto de la banda estaban camino a ser ejecutados. Si tan solo hubieras pagado tus impuestos, capitán, no estaríamos en este dilema. ¿Por qué no pagaste tus impuestos, capitán? ¿Por Uy, qué? sí, capitán, El ¿por qué no encargado de paga? ejecutarlos era Dadadú. Dadadú. Aquel monstruo con complejo de Donkey Kong empezaría la masacre con el pequeño El señor Fiddles. Dadadú, No, no es capitán. Donkey Kong. Llévenme a mí. Por suerte, el Capi no tenía una cabeza que cortar. Creo que te faltó la cabeza. ¡Qué suerte! Se había salvado de milagro. Las cosas, sin embargo, no tardaron en irse al demonio. Ok. No de nuevo. Ay, ¿qué es Al eso? despertar, Babette se topó con una escena terrible. Tienen que venir conmigo. ¡Ahora! What El the pueblo fuck? ardía en llamas. Barça seguía vivo. Tienen que salir de aquí. Los Sí, aldeanos Barça está acordaron vivo, construir otra una vez. salida Siempre para que el Barça ustedes. está vivo. Antes de despedirse, el patriarca les entregó un viejo cassette de VHS y les dijo que se lo muestren a Ban Ban ni bien pudiesen. Ahora vete. Un verdadero líder muere con su aldea. Aquel qué viejo verdadero había líder. demostrado ser un monstruo lleno de honor y valentía. Como ¿De dónde Tafome. salieron Así. tantos aldeanos de Gibanium? Pensó nuestra heroína muy confundida mientras escalaba aquella torre humana, o mejor dicho, torre Gibaniumana. Ay, 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 basta que uno se suelte para que todos nos vayamos al demonio. Por suerte ninguno se soltó. Ya de vuelta en la ciudad, Babette se reencontró con Flumbo y con Flynn, aunque también con Siringion. El cirujano seguía tras sus pasos. Fugitivo azul, sé exactamente qué carnada usar contigo. Hasta ahora, sigue respirando. Siringion Bambalina. tenía de rehén a Bambalina, así que Flumbo, que la amaba con locura a pesar de que solo la había visto por máximo 30 minutos seguidos durante toda su vida, decidió que tenían que rescatarla. Este edificio es una estación de mapeo. ¿Crees que encontremos algo útil ahí? Ya dentro No de sé. la estación de mapeo, nuestra heroína tuvo que resolver un nuevo acertijo, esta vez musical, y gracias a eso consiguió otra llave. Continuaron avanzando. Luego de activar un botón que Flumbo reconoció de inmediato, gracias a su experiencia en Garden of Banban Zero, nuestros héroes tuvieron que separarse. El monstruo de piel azul se quedó al otro lado de la reja, mientras que Babette tuvo que resolver un nuevo acertijo que le regaló No. esta obra de arte. ¿Bam Bam guapo? Ahora sí que lo he visto todo. Y que Pensó con Bam una Bam sonrisa guapo. traviesa dibujada en el rostro. Un poco más Ese allá Bam Bam la aguardaban guapo. los almacenes, donde, cómo no, esperaba una nueva ¿Qué monstruosidad. es eso? Se trataba de la señora Mimiker, otra de Señor- las abominaciones espérate, señor que Siringion Mimiker. había enviado para matarla. Tenemos mucho miedo, mamá. Mimiker podía imitar cualquier voz. Espérate. Pokémon for the Nintendo. Era una verdadera Ok. maestra del engaño. Pa- Los monstruos me asustan, papá. Se le acercó lentamente. ¿Dónde estás? El ¿Qué? corazón de Mimiker. Babette empezó a acelerarse. ¡Corre! La What bestia the se alzó fuck? en dos patas y empezó a perseguirla. Pasó un pelo, mano. Bam Se corrió parece a como Mimiker, pocas veces pero... lo había hecho en su vida, todo mientras Mimiker se burlaba de ella, imitando las voces de algunos de los monstruos del kindergarten. Sí. Peter Jiggle, ¡Corre, payaso! Ban Ban e incluso el Sheriff Toadster formaban parte de su repertorio. ¡Obedezca la ley! Por suerte, Se fue. Flumbo andaba cerca y la ayudó a deshacerse de la bestia de una vez por todas. ¡Ah, ya Si mató! alguien pregunta, tú hiciste esto. Todo un comediante el Flumbo. Sí. No entendí nada. Tranquilo, Flumbo, que no está solo. Hace No está mucho que solo. nadie entiende nada. Barça andaba cerca, luego de Barça. gritarles como un desquiciado ¡No son mejores que ninguno de nosotros! y de amenazarlos, Nadie se escapa de mis llamas. se fue corriendo. Perro que ladra no muerde. Pensó Babette mientras abría otra puerta. Ahí dentro se toparon con un grupo de monstruitos ¿Qué que es eso? parecían langostas. Hijos de Claurenzo, sin ¿Qué duda. es eso? Pobrecitos, no saben que su papá está bien muerto.
Pensó Babette, Uy, sintiéndose no, pobre. tantito culpable mientras activaba unos cuantos botones. Su Pobrecito. especialidad. El anciano tenía razón. Me reemplazaron. Y ni más ni menos que por 6. El único al que consideraba mi amigo. Pobre Flumbo. Se sentía Pobre traicionado Flumbo. y con justa razón. Luego de resolver otro acertijo de colores y televisores, nuestra heroína activó el ascensor y empezó a subir junto a su amigo. Allá arriba se encontraron por fin con Siringion y con el traicionero de Ban Ban. Flumbo tenía muchas cosas que decirles. Yo iba a reemplazarte, 6. Y por eso me encerraste donde nadie pudiera encontrarme. El cirujano amenazó con arrojar a Bambalina al silo de Gibanium a menos de que Flumbo se entregara, pero el monstruo azul había tenido suficiente. ¡Jamás! Los dos ya me han robado suficiente. Lamentablemente, las amenazas de Siringion iban muy en serio. No. 7. ¡No! 7 no. Justo en ese momento, Babette recordó la cinta que el anciano le había entregado, así que la puso en un proyector que convenientemente estaba ahí. El poder del guión lo llaman algunos. ¡Apaga eso! La cinta mostraba cómo el cirujano modificó a Ban Ban para que se transformase en el monstruo descontrolado Ahí, que Ban tanta Ban. muerte y destrucción había sembrado en el ahí. kindergarten. ¿Tú eres la razón por la que soy así? Aquella revelación resultó ser demasiado para Ban Ban. What La the vida fuck? de Siringion estaba a punto de extinguirse. No, mató. Pero ¿saben qué es lo más loco de Sapo todo? malo. Que Flumbo también podía canalizar toda su ira para transformarse en el increíble Flumbo Hulk. El duelo Flumbo entre Hulk. ambos titanes Pasé 2 sería titanes de legendario. Hulk. Así. Finalmente como ambos Yotaro. bambanes cayeron al silo Se de Gibanium, así que Babette aprovechó para salir corriendo. Escuchó la voz de su hijo un poco más No, ese adelante. Mimi. Mimi. Esto, sin embargo, resultó ser un engaño más. Luego entró en escena la osa hormiguera. O sea, Miguel. Brushista, la osa Brushista. hormiguera, acababa de entrar en escena. Me necesitas tanto como yo te necesito a ti. Confía en mí. Ahora las reglas cambiaron. Y con eso, magos y magas, hemos terminado de narrar la historia de Garten of ¿Ves? Banban 8. Espero les haya gustado mucho. Si fue así, por favor no se olviden de apoyar con un pulgar arriba y con un comentario. Con eso me ayudan mucho y les estaré muy agradecido. Recuerden que la demo de Lost Vulcan ya se encuentra disponible en Steam y que Mago está disponible también. Espero puedan darles una oportunidad. Gente, hasta aquí el video hoy. Si os gustó el video hoy, dale like, comparta con su gente. Hasta aquí el video hoy. Gente, hasta aquí el video hoy. Si os gustó el video hoy, dale like, comparta con sus amigos y una campanita. Y dale, comparta con sus amigos. Chao, gente, hasta la próxima. Chao, gente, hasta luego. Comparta con sus amigos y manden comentarios, vea mis videos y un de pulgar, dale like. Chao, gente, hasta la próxima.